Hola, soy Pablo Matamala y este es un nuevo video sobre levantamiento, gestión y gobernanza de riesgos. Hoy vamos a seguir con la temática de gobernanza de riesgos y nos vamos a concentrar en un análisis relacionado con la organización de intereses que están detrás de los involucrados en la gobernanza de un riesgo en particular. Vamos a hacerlo con un ejemplo genérico que tiene relación con la ubicación de actividades contaminantes o molestas. Básicamente es un instrumento de planificación territorial, ¿no es cierto?, donde la autoridad interviene y define ciertos sectores para la instalación de actividades con estas características. Eh, si vemos el primer análisis que hicimos siempre, respecto a la habilidad para evaluar y protegerse o evitar el riesgo, vemos que en este caso se trata de una situación en que las potenciales víctimas tienen grandes dificultades como para poder evaluar realmente y completamente el riesgo al que pueden verse afectadas por la ubicación de este tipo de actividades cercanos a donde ellos viven o se desempeñan o pasan gran parte de su tiempo. Y también tienen grandes dificultades para poder evitar ese riesgo. Por lo tanto, caen en el cuadrante, como se ve en el gráfico, derecho inferior, y esto requiere una regulación máxima por parte de la autoridad competente y esto deriva naturalmente en la implementación de planes de regulación territorial, definiendo zonas donde sí o no pueden ubicarse este tipo de actividades de acuerdo a sus características de peligrosidad o de molestia. En el segundo tipo de análisis que vimos, respecto a la distribución de los costos de la intervención y la distribución de los beneficios de la intervención, vemos que en este caso la distribución de costos de intervención está más bien concentrada porque se dirigen directamente o tienen que ser asumidos directamente por aquellos que son los generadores de esta molestia o contaminación, los propietarios de estas actividades. Y por otro lado, tenemos que la distribución de beneficios es más bien difusa porque es difícil identificar o categorizar de una sola forma a todos los quienes son beneficiados por la medida de intervención de la autoridad en este caso. Entonces caemos en el cuadrante inferior izquierdo de este gráfico y aquí lo que se observa, como ya lo vimos antes, pero lo que se observa es la clásica actitud de lo que se llama NIMBY, que es Not in My Backyard, que quiere decir que en el fondo que todos o quienes son beneficiarios de esto están de acuerdo con la medida, están de acuerdo con sectorizar y ubicar en zonas específicas y restringir los lugares donde pueden ubicarse actividades contaminantes y molestas, pero nadie quiere que esto sea justo al lado de su casa o en su patio trasero. Y ahora pasamos a la siguiente fase, en el fondo, o al siguiente tipo de análisis que tiene que ver con de qué forma están organizados los intereses de las víctimas de este riesgo y los generadores del riesgo. En este caso, la ubicación de una actividad contaminante o molesta, podemos decir que las víctimas no están organizadas inicialmente cuando se ubica una instalación de este tipo. No hay una organización, sino que empiezan a verse los efectos o la información de que esto se está instalando, pero no hay una organización previa de las posibles víctimas de este riesgo. Por el contrario, los generadores de riesgo sí son actividades relacionadas con empresas o personas que son organizaciones en el fondo y tienen una actividad y una actitud orgánica durante la evolución de una medida de intervención, por ejemplo. Y ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Cuando las víctimas no están organizadas y los generadores sí son organizados, el escenario que generalmente se observa es que hay una actividad de lobby de solo una parte, de quienes están organizados, en este caso los generadores del riesgo. Y por otro lado, lo que se llama la captura cognitiva, es decir, mientras los efectos no sean evidentes o muy claros o definidos de quién es los causa o las razones de esta, eh, y como la información y por el lobby que solo genera una de las partes, la otra, en este caso las víctimas, tienden a acostumbrarse a la presencia de esta actividad, a no tener clara conciencia
del riesgo al que posiblemente están siendo sometidos. Y esto es lo que se llama la captura cognitiva. Ahora bien, muestro aquí lo que es la generalidad de los escenarios que se observan en este tipo de análisis. Lo voy a profundizar o mostrar ejemplos en el siguiente video de cada uno de ellos. Pero vemos ahí que son nuevamente 4 tipos de escenarios. Si las víctimas están organizadas y los generadores también, lo que se observa es un debate organizado por ambas partes de lobby, y actividad de lobby por ambos lados, y una controversia clásica de riesgos donde hay argumentos técnicos y de todo tipo de ambas partes y una discusión clara, muy identificada de ambas partes en el fondo. Cuando las víctimas no están organizadas y los generadores de riesgo organizados, bueno, eso ya lo vimos recién. En el caso de que las víctimas de riesgo sí están organizadas y los generadores de riesgo no lo están, eh, se observa generalmente una dependencia de una actividad emprendedora que se llama, que en el fondo es la actividad por parte de las víctimas por solucionar el problema, eh, no habiendo una clara identificación de quienes generan este riesgo. Por lo tanto, las medidas de intervención son muy difíciles de dirigir a quienes causan el riesgo. Y por eso es que se observa más bien una actividad y una reactividad por parte de quienes son las víctimas, tratando de tomar medidas por sus propios medios. Cuando ni las víctimas ni los generadores de riesgo están organizados, lo que se observa es que más bien hay una actividad permanente a espaldas, o no a espaldas, pero detrás de los escenarios, detrás de las luces, de técnicos, científicos y otros profesionales realizando investigaciones, evaluaciones respecto al riesgo en particular, y que esta inercia solamente es rota cuando ocurre una calamidad. Es muy claro, lo vamos a ver con ejemplos de terremotos, por ejemplo, que cuando claro, ocurre un terremoto, todos acuden a los expertos a ver qué pasó, qué opinan, qué nos pueden decir, pero cuando no ocurre nada, nadie se acerca a conversar con estos expertos o profesionales. Pero vamos a mostrar algunos ejemplos en el siguiente video. Espero que les haya interesado, que me acompañen en el siguiente y sigamos avanzando en este camino de videos relacionados a levantamiento, gestión y gobernanza de riesgo. Así que bueno, muchas gracias. Estuvo muy bien. Chao.